Estar reunidos en esta tarde. Bienvenidos todos, hermanos. Qué bendición de poder estar juntos para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de los salmos y hoy llegamos al último salmo dentro de la estructura que aparece aquí en el libro 3. Hoy vamos a ver el Salmo 89. El Salmo 89 y luego nos vamos a pasar ya a esta sección que es el libro 4 dentro de la manera como está organizado el libro de los Salmos. Entonces les invito a que mantengamos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 89. Ahora, este Salmo es muy largo. Este Salmo, si ustedes pueden ver, hermanos, tiene 52 versículos. Tiene 52 versículos, entonces es un salmo muy largo y lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver una parte y si Dios permite, la próxima semana veremos la segunda parte, porque como son tantos versículos y hay tanta enseñanza, vamos a seccionarlo, vamos a dividirlo así en dos partes. Entonces, veamos aquí, hermanos, que el título del salmo es Recordando. ¿Y recordando qué cosa? El pacto con Dios. Vamos a recordar aquí un pacto que Dios estableció con su pueblo, pero especialmente con alguien, Entonces, el Salmo le podemos poner como título Recordando el pacto con Dios. Bien, ahora vamos a ver aquí algunas cosas relacionadas con este Salmo. Fijémonos aquí en este Salmo. Este Salmo es un salmo real. ¿Cuáles son los salmos reales? Los salmos reales son los que tienen que ver con el rey. A veces puede ser Salomón, puede ser el rey David, puede ser Melquisedec o puede ser el Señor Jesús en un sentido profético. Entonces los salmos reales tienen que ver con el rey. Y sin embargo, es un salmo también de alabanza y es un salmo teocrático. ¿Cuáles son los salmos teocráticos? Los que hablan de Dios. Hablan acerca del carácter, hablan acerca de cómo Dios se ha manifestado hacia la gente o hacia su pueblo, hacia el mundo, hacia sus enemigos. Entonces, un salmo teocrático tiene que ver con lo que Dios es. Y también es un salmo de súplica. Vamos a encontrar aquí que también hay una petición en este salmo. Entonces, vamos a encontrar diferentes cosas en este maravilloso salmo, ¿sí? Bien. El Salmo 89 fue escrito por Etán y esta persona era un levita famoso, era muy sabio, al igual que Emán del Salmo 88, y resulta que nada más escribieron un solo salmo, tanto Emán como Etán escribieron un solo salmo, pero eran hombres sabios del tiempo de David. Y dice un levita sabio contemporáneo del rey David y Salomón. Por favor, vayamos hasta Primera de Reyes 4:31. Primera de Reyes 4:31 para que veamos lo que la Biblia nos enseña. Primera de Reyes 4:31. Y por favor, si alguien lo quiere leer este texto, 4:31. Muy bien, cuando está diciendo que fue más sabio que todos los hombres y luego menciona una lista de personajes, se está refiriendo a Salomón. Salomón había recibido la sabiduría de parte de Dios y aquí se está refiriendo que él fue más sabio. Pero vean ustedes que aquí se menciona a Etán y la relación es que dice el texto, y fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán. Entonces, estas dos personas que aparecen aquí eran levitas y eran consagrados a Dios, eran muy sabios y ellos se encargaban de la adoración al Señor. Bien, aquí también aparece en 1 Crónicas 15:19. El Salmo surge de un tiempo de crisis en la monarquía davídica. ¿Cuál es la monarquía davídica? Pues tiene que ver con el reinado del rey David. Y los versículos del 38 al 31 indican la situación, el propósito del Salmo.
Es decir, que van a hablar acerca del rey David. El salmo está relacionado con el rey David. Por eso es un salmo real. Si Dios ha prometido un reino perpetuo a la línea davídica, es decir, del rey David, ¿por qué está cayendo? Y ahí está el problema, por de ahí va a surgir la petición. ¿Por qué está en crisis el reinado si Dios ha prometido la bendición, el cuidado y que va a sostener el reino? A pesar de que no hay respuesta a la súplica, Etán mantiene su fe en Dios. Entonces, vamos a ver esta situación en este salmo. Bien, entonces vamos a ver acá, en este salmo, que la clasificación del salmo puede ser un salmo mixto. ¿Por qué un salmo mixto? Porque tiene que ver con la alabanza, tiene que ver con la realeza, tiene que ver con un asunto teocrático y tiene que ver con una súplica. Entonces tiene que ver con todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces es un salmo que tiene varias enseñanzas para darnos en nuestras vidas. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí. Hay 4 cosas que vamos a ver en este salmo. 4 cosas. Número 1. Primero, recordando al Dios del pacto. Vamos a recordar quién es la persona que está haciendo verdaderamente el pacto, y es Dios. Los versículos del 1 al 18 tienen que ver con Dios. Luego, recordando al ungido del pacto. ¿Y quién es el ungido del pacto? Pues es David. Entonces hay que recordar a él, hay que ver la posición de él y qué es lo que está diciendo Dios acerca de David. 3, recordando la divina fidelidad al pacto. Entonces Dios en este salmo hace recordar al pueblo de Israel que Dios ha sido y sigue siendo fiel a su pacto con David y lo va a hacer por siempre. Y número 4, recordando los enemigos del pacto. Y ahí es donde viene el asunto de la súplica, porque hay gente que está en contra de lo que Dios había hecho con su pueblo, con David. Y ustedes pueden recordar, hermanos, o pueden ver que hoy en la actualidad es un problema de lo que está pasando en Israel con pues, el grupo que está en conflicto con Israel, que son el grupo palestino, y hay una situación así conflictiva. Pero bíblicamente, desde el punto de vista de la enseñanza del Antiguo Testamento, bueno, del Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que Dios siempre va a ser fiel al pacto con Israel. ¿Y por qué va a ser fiel al pacto con Israel? Porque Dios hizo un pacto muy especial, primero con Abraham y luego con David. Y este salmo tiene que ver precisamente con ese pacto con David. Bien, entonces vamos a ver, en esta tarde solamente vamos a ver los primeros 2 puntos porque, volvemos a repetir, este salmo tiene 52 versículos. Es un salmo largo, es un salmo que tiene muchas enseñanzas, y entonces solamente vamos a ver hasta el versículo 27. Entonces vamos a tomar en consideración esto. Bien, por favor les invito a que tengamos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 89 y vamos a leer los versículos del 1 al 18, por favor. Salmo 89 del 1 al 18. Del 1 al 18. Lo leemos en forma alternada, como es lectura poética, es una lectura rápida. Dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra,
El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Vean ustedes que aquí, en este último versículo, en el 18, encontramos que primero habla acerca de David, está hablando acerca de ese pacto que hace con el rey David, y ahora aquí el salmista hace notar en el versículo 18 que el verdadero rey, ¿quién es? Pues es el Señor, ¿verdad? Porque dice claramente en el versículo 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces, el verdadero rey, el que verdaderamente gobierna, y no solamente gobierna en su pueblo, sino gobierna en todo el mundo, es el Señor. Entonces, por eso se trata de un salmo real. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí, en este primer punto. Primero, veamos qué es recordar al Dios del pacto. ¿Cómo es el Dios del pacto? ¿Cómo es el Dios de Israel? ¿Cómo es el Dios que ha hecho trato con su pueblo? Pues aquí vamos a ver, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. La exaltación hacia Dios tiene que ver con, primero, porque Dios tuvo misericordia de su pueblo. Israel, desde el punto de vista de nación, y especialmente en el Antiguo Testamento, era un pueblo insignificante, era un pequeño pueblo. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? Lo sacó de Egipto. ¿Y en qué condiciones estaban en Egipto? Estaban como esclavos. Entonces era un pueblo que no era una eminencia, por decir así. No era un pueblo grandioso, no era un pueblo lleno de grandes obras que hicieran en su tierra o en el mundo, o un pueblo conquistador como lo fue Babilonia, como lo fue Asiria, como lo fue Grecia. No eran así, era un pueblo de esclavos. Pero Dios fue misericordioso con Israel, porque había hecho un pacto muy especial. Primeramente lo hizo con Abraham, pero ahora recuerda en este salmo el pacto que hizo con David. Entonces Dios sigue mostrando su gran misericordia. ¿Y cómo se hace realidad y cómo se asegura el pacto que Dios hizo con Israel? Y dice el salmista, dice Emán, haré notoria tu fidelidad. Dios siempre ha sido fiel hacia su pacto con su pueblo. Dios nunca va a fallar en su fidelidad. Le fallamos nosotros como pueblo de Dios, pero Dios nunca nos va a fallar. Entonces, aquí Etán, que es un hombre sabio y temeroso de Dios, está exaltando las dos grandes cualidades que Dios tiene con su pueblo, su misericordia y su fidelidad. Bien, ahora vamos a ver aquí, en este salmo, la exaltación al Dios del pacto. Aquí Emán va a hacer notar la grandeza de Dios. No olvidemos que todos los salmos son inspirados por Dios. Aunque Emán era muy sabio, desde el punto de vista humano, podemos decir así, pero su sabiduría en cierto modo venía de Dios. Y el escribir este salmo no fue porque tuvo una inspiración muy personal y quiso decir algo relacionado con Dios, no. El Espíritu Santo le guió a poder expresar las grandezas de Dios. Y entonces aquí el Dios del pacto primeramente tiene que ver con sus misericordias, por su fidelidad, pero también por su inmenso poder. Veamos los versículos del 10 al 13 y lo leímos hace un momento. ¿Cómo es el Dios del pacto? Versículos del 10 al 13. Dice, tú quebrantaste a Rahab. Ahora, ya vimos en otro salmo, vimos acerca de quién es Rahab. Rahab es una palabra o es un nombre que tiene que ver con Egipto. Es una manera simbólica de referirse a Egipto. Entonces dice el versículo 10,
Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Con relación al versículo 12, ¿en qué otro pasaje de los Salmos dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿Qué otro salmo menciona eso? El Salmo 24. El Salmo 24, el versículo 1. Vamos a verlo para que lo tengamos en nuestra memoria, ¿sí? Vamos al Salmo 24. Leamos todos juntos el versículo 1. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es lo mismo que está mencionando aquí Etán en el versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Versículo 12. El norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón. ¿Quién es el Tabor y el Hermón? Esos nombres se refieren a dos montes muy famosos que están en Israel, que son montes nevados, tienen nieve, que son de los montes más altos que hay en esa región. Dice el texto: el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Versículo 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Entonces, ¿qué está haciendo Emán con estas palabras que está diciendo en los versículos del 10 al 13? Pues está exaltando el inmenso poder de Dios. Entonces, Dios se ha manifestado poderosamente a su pueblo y lo ha hecho a través de la historia. Podemos recordar los grandes milagros que Dios ha hecho en su pueblo. Por ejemplo, lo que hizo en Egipto, lo que hizo en la conquista para la tierra de Canaán, los milagros que hizo contra los enemigos que tenía Israel. Entonces Dios ha mostrado su inmenso poder a favor de su pueblo. Una cosa más es que el carácter de Dios es un carácter maravilloso. ¿Por qué es un carácter maravilloso? Porque está relacionado con su bondad, con su misericordia, con su amor, con su fidelidad hacia su pueblo. Si fuera un Dios despiadado, un Dios cruel, un Dios sanguinario, como lo pintan los dioses paganos, no existiría Israel, ni siquiera existiríamos nosotros, ¿sí? Pero Dios siempre ha mostrado su gran amor y fidelidad hacia su pueblo. Y veamos los versículos del 14 al 16. Vamos a leer todos juntos. 14 al 16. Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Entonces, ¿cómo se siente el pueblo de Dios cuando camina en la voluntad del Señor? Pues dice en el versículo 16, en tu nombre se alegrará. Y si fuera un Dios terrible, si fuera un Dios duro, si fuera un Dios como se mencionan a los dioses aztecas que requerían de los sacrificios humanos, entonces se andaría con temor, con miedo. Pero aquí veamos que nos alegramos en el Señor, nos gozamos en Él, porque el Dios nuestro es un Dios que produce gozo y alegría en nuestros corazones. Por favor, vayamos a este salmo, vayamos al Salmo 118 y versículo 24, por favor. Salmo 118 y versículo 24. Salmo 118 y versículo 24. A ver, todos juntos lo leemos. Dice así: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces se está refiriendo al día de congregarnos para estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo debemos de hacernos? Con gozo, con alegría. Y dice, nos gozaremos y alegraremos en él. No es el Dios que se pinta a veces. Mucha gente piensa en el Dios del Antiguo Testamento, porque así lo menciona, en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios cruel, como un Dios que acaba con las naciones, que se encarga de matar a la gente,
Y no es así, no es de esa manera. O sea, vemos solamente una cara de la moneda en la personalidad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios ha exterminado pueblos? ¿Por qué ha barrido con gente? Porque han sido malos, porque han sido pecadores, porque no se han arrepentido, porque no le han buscado. O sea, no es que Dios quiera acabar con ellos, más bien ellos han recibido su propia retribución por estar en contra de Dios, ¿sí? Si analizamos cómo eran los cananeos eran depravados. Sus orgías en sus fiestas que realizaban a sus dioses terminaban en una serie de orgías tremendas, escandalosas, ¿sí? Entonces Dios no podía permitir esta situación. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Cómo era la moralidad de esos pueblos? ¿Por qué Dios tuvo que exterminarlos? Por la situación del pecado. ¿Por qué Dios exterminó con un diluvio a la gente antes que vivía en el tiempo de Noé? Porque la maldad había llegado hasta una situación tan crítica que Dios ya no pudo pasar por alto esa situación. Entonces no es que Dios sea un Dios sanguinario y cruel, sino el mismo pecado del hombre lo ha llevado a enfrentar a la justicia de Dios y por lo tanto ha recibido su justa retribución. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de bondad, de paciencia, de amor, de cuidado. Por favor, vayamos al Salmo 113, por favor. Al Salmo 103. Salmo 103. Vayamos al Salmo 103. Y veamos el versículo 10, por favor. Versículo 10. Salmo 103 y versículo 10. ¿Cómo dice este texto? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjense bien la paciencia de Dios, ¿sí? Si en el momento que le hubiéramos fallado a Dios o que pecamos contra Dios, nos hubiera fulminado, no estaríamos aquí, hermanos. Pero nos tiene paciencia. Y el apóstol Pedro en su segunda carta dice que Dios es paciente para con todos, esperando que procedan al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, hay que ver la situación en el carácter de Dios y no nada más juzgar por juzgar la naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, veamos aquí por su maravilloso carácter. Una cosa más todavía, dice en los versículos 8 y 18, porque ¿quién se compara a Él? ¿Quién es igual a nuestro Dios? Veamos, regresamos otra vez al Salmo 89. Salmo 89. Y veamos el versículo 8, por favor. Veamos las preguntas que se hacen. Las preguntas especiales que se hacen relacionadas con Dios. Versículo 8, todos juntos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Ahora nos pasamos al 18, por favor. 18, todos juntos. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Fijémonos primero en el versículo 8. Dice la pregunta, ¿quién como tú? ¿Sí? Ahora, ¿no hemos visto la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿No hemos visto en la manera como Él nos ha ayudado, nos ha sostenido? Y aun cuando a veces le hemos fallado y somos conscientes de que a veces le hemos dado la espalda a Dios, sin embargo, ha sido paciente con nosotros y nos ha ayudado a poder seguir y buscarle para que recibamos de su bendición. Si Dios hubiera actuado duramente, hermanos, miren, ya hubiéramos sido consumidos, ni existiría nuestro país siquiera, pero Dios sigue actuando con esa bondad. Por eso dice, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Miren qué bendición tan grande. Entonces, lo que está haciendo Etán, que es el salmista, es mostrar la grandeza de Dios que ha hecho un pacto con nosotros, ¿sí? Ahora, ¿ha hecho Dios pacto con nosotros, sí o no? Sí, también, ¿verdad? También. ¿Y cómo se le llama ese pacto? El nuevo pacto, exactamente. ¿Y va a cambiar ese pacto? No, porque Dios es fiel. Lo va a hacer, lo va a llevar hasta que lleguemos a su presencia. Él va a ser fiel a ese pacto grandioso. Bien, vamos a ver una cosa más también. Dice, bueno, ya leímos este texto, ¿sí? Ya lo leímos. Vamos a ver aquí. En la Biblia encontramos
diferentes pactos que Dios ha hecho. Por eso se le conoce como el Dios del pacto, porque Dios ha hecho diferentes pactos en diferentes situaciones y con diferentes personas. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán. Le dijo a Adán que si no comía del árbol del fruto, entonces iba a vivir, pero que si desobedecía, entonces iba a morir. Entonces Dios hizo un pacto con Adán. Luego hizo un pacto con Noé. Después del diluvio, después de que ocurrió esa situación tan grave, Dios vuelve otra vez a refrendar su pacto con Noé y le dijo que no iba a exterminar ya la tierra, la humanidad, no iba a exterminarla con un diluvio. ¿Cómo selló su pacto el Señor con Noé para hacer notar de que no iba la humanidad a ser exterminada con un diluvio más? Con el arco iris, exactamente. Colocó el arco iris en el cielo y dice que era su arco, y es de esa manera. Cada vez que vemos un arco iris, debemos de recordar que Dios sigue siendo fiel al pacto que hizo con Noé y no va a haber destrucción por un diluvio más en la humanidad. Que caen los aguacerazos como el sábado, pues sí, ¿verdad? Y que a veces se inundan las calles y eso, pero no hay un exterminio por causa del diluvio, por ese pacto. También el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? De levantar una nación, pero una nación que fuera para bendición del mundo, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegó la bendición de ese pacto a nosotros? Porque a través de Abraham hubo un descendiente que vino a traer esa bendición. ¿Quién es ese descendiente? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús es descendiente de Abraham. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo viene de Abraham. Bien, también el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí. ¿Cuál es el pacto? Que Dios les dio las leyes, los 10 mandamientos, y les dio leyes para que caminaran bajo su bendición. Si guardaban las leyes, entonces Dios les iba a bendecir. Si no guardaban la ley del Señor, iban a traer maldición a su propia vida, ¿sí? Luego, el pacto que Dios hizo con David, y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver ese asunto del pacto con David. Y por último, el nuevo pacto que el mismo Señor Jesucristo hizo. Pregunta bíblica: ¿en qué momento de la vida del Señor Jesús realizó el nuevo pacto con nosotros? ¿En qué momento? Exactamente, en la última cena, en la cena, cuando Él estableció esa ordenanza en la cena del Señor, porque dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos recordando ese pacto que hizo. Es un pacto de fidelidad y es un pacto incondicional, porque nosotros no hicimos nada, ni hemos hecho nada para ganar nuestra salvación, sino a través de lo que Cristo nos ha regalado por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos este nuevo pacto. Bien, vamos ahora a ver esta situación. ¿Qué son los pactos? ¿Qué son los pactos? Los pactos bíblicos son acuerdos, pero fíjense bien, hermanos, acuerdos que son solemnes. Es decir, que no son dados a la ligera, que no nada más nos dice una cosa ahorita y después ya cambia. No. Son pactos solemnes, establecidos entre Dios y la humanidad, en los que Dios se compromete a actuar de una manera específica y la humanidad a su vez se compromete a responder de manera específica. A veces Dios pide que tenemos que cumplir sus mandamientos para que nos vaya bien y haya bendición, porque de lo contrario nos va a ir mal. O a veces Dios establece un pacto incondicional, como en el caso que el Señor Jesucristo hizo con nosotros para darnos la salvación, ¿sí? Estos pactos no son contratos legales en el sentido moderno, sino que son promesas divinas que se basan en la gracia y la fidelidad de Dios, ¿sí?
Entonces debemos de tomar en cuenta esto, que Dios sigue siendo fiel a nuestras vidas. Miren qué cosa tan tremenda de parte del Señor. Bien, ahora una cosa más todavía. El pacto que Dios hizo con David. Vamos al Salmo 89, versículo 3. Salmo 89, versículo 3. Veamos que aquí aparece David. Dice el versículo 3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo. Ahora, ¿en qué consistió ese pacto que Dios hizo con David? Pues aquí lo podemos ver. Dios hizo un pacto con el rey David prometiéndole una dinastía real perpetua. Este pacto es un símbolo de la promesa de un rey eterno que reinaría sobre Israel y sobre todas las naciones. El pacto davídico es un preludio del reino eterno del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a cumplir o cuándo se va a establecer ya definitivamente este pacto de de Dios con David? Cuando el Señor Jesús venga a la tierra y venga a gobernar a las naciones en esta tierra. ¿Y por cuánto tiempo lo va a hacer? Pues según el último libro de la Biblia, por 1000 años. Por 1000 años el Señor estará gobernando en la tierra junto con sus santos, junto con sus escogidos, gobernando todo el mundo, trayendo la paz que nunca ha habido en el mundo desde que el hombre cayó en el pecado, ¿sí? Y Él va a establecer la paz y la armonía, y el mismo Señor Jesús va a estar gobernando, ¿sí? Y entonces se va a cumplir definitivamente este pacto que Dios le hizo a David, porque el Señor Jesús es descendiente también del rey David, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración esto. Bien, vamos a una cosa más. Veamos acá, en este pasaje bíblico encontramos que está la promesa que Dios le hace al rey David. Les invito a que vayamos a 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel 7, 16. 2 Samuel 7, 16. Perdón, me equivoqué en el texto. Es el versículo, vamos a leer a partir del versículo 12 al 14, por favor, del 12 al 14. Del 12 al 14. Dice así el texto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no quitaría ese reinado. Entonces veamos aquí el pacto que Dios está haciendo con David. Le está diciendo de esta manera. Entonces, aunque David llegó a fallecer, pero le iba a levantar un hijo, no olvidemos que después surge Salomón, y después viene toda la línea de los descendientes de David que llegaron a reinar. Y solamente estamos esperando que se cumpla esta profecía. Todos esos pasajes bíblicos tienen que ver con la situación del Señor Jesús y que va a reinar en este mundo, ¿sí? Ahora, el Señor Jesús vino a la tierra en la primera venida con la finalidad de establecer su redención hacia la humanidad, pero la segunda vez vendrá para gobernar. Ahora les pido por favor que vayamos hasta Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Y también leamos el 28. Todos juntos, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo va a aparecer por segunda vez, ya sin relación con el pecado. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Pues tiene que ver con su segunda venida, cuando venga a establecer su reino aquí en la tierra, su reino milenial. Bien, ahora vamos al segundo punto. Recordando al ungido del pacto. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. En este versículo. Entonces Dios escogió por pura gracia a David. No, ¿quién era el que gobernaba en ese momento cuando David fue ungido? ¿Verdad? Su suegro. ¿Y quién era su suegro? Saúl, exactamente. Entonces Saúl estaba gobernando, pero no olvidemos que Saúl fue desechado por Dios. Y entonces Dios escoge a David y le dice a Samuel que va a escoger a un hombre conforme a su corazón. Y entonces escoge al rey David. Cuando es ungido David, era todavía un adolescente, era un jovencito, ¿sí? Pero Dios le permite a través de varios años de preparación irse enfocando hacia el momento en que llega al trono. No olvidemos que David sube al trono ya definitivamente a la edad de 30 años y gobierna por 40 años en Israel, en su pueblo, porque Dios le estuvo dando esa bendición. Dice este texto, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí. ¿Quién era Isaí, hermanos? El papá del rey David. Muy bien. Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Sí? Entonces, miren qué situación tan especial, qué propósito tan especial Dios tenía, que tomó en cuenta a uno de los hijos de este hombre llamado Isaí. ¿Y de qué tribu era Isaí? Pregunta bíblica. No era de la tribu de Leví. De la tribu de Judá, exactamente. Entonces, el rey David es de la tribu de Judá y el Señor Jesús también es de esta tribu y por eso le corresponde el trono. Bien, vamos a ver ahora aquí, en esta situación, la importancia de David en el plan de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera aparecido en la historia de Israel? Bueno, hay varias cosas muy especiales. Si David no hubiera aparecido en la Biblia, no se tendría primeramente la monarquía judía con el propósito de que en el futuro iba a nacer el Señor Jesús. Número 2, no se tendrían los salmos. David fue el mayor escritor de los salmos, 75 salmos fueron escritos por él. 3, no se hubiera construido el templo, porque ¿de dónde surgió el deseo de que hubiese un templo? Del mismo David. David se vio en su casa, tenía una bonita y buena casa, y él pensó, o sea, ¿cómo yo estoy viviendo en una buena casa y mi Dios no tiene casa? Y entonces él hizo los preparativos para construir, aunque él no la construyó, sino fue Salomón. 5, no habría esperanza mesiánica, es decir, que no vendría el Mesías a través del linaje de David. Y por último, no hubiera llegado definitivamente el Señor Jesús, porque Él es descendiente, el Señor Jesús es descendiente de David. Entonces, miren qué importancia tiene David dentro de la historia cristiana y de la historia de la Biblia, ¿sí? Entonces, tiene una relevancia, a pesar de que él fue escogido dentro de los hijos más pequeños de Isaí. Entonces, debemos de tomar en cuenta esta enseñanza tan grandiosa de la palabra. Bien, una cosa más todavía. Veamos aquí, la promesa del pacto con David. ¿Qué promesa le hizo el Señor? Vamos al versículo 21, por favor. ¿Quién nos lee el versículo 21? El 21 del Salmo 89. Muy bien, entonces dice este texto que la mano del Señor siempre iba a estar con David. ¿Qué significa estar con la mano del Señor? Significa que le va a guiar, que le va a sostener, ¿sí? Entonces David iba a tener siempre la mano del Señor en él. Luego, versículos 22 al 23. ¿Qué nos enseñan estos versículos con relación a David?
Versículos 22 al 23, también alguien que nos rodea. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Muy bien. Ustedes vieron en las noticias que hace unos días se llevó a cabo toda una serie de discursos en la ONU. Muchos países, o bueno, presidentes de los países que conforman la ONU, hicieron acto de presencia y hablaron de diferentes situaciones, especialmente hablaron del serio problema que hay entre Israel y los palestinos. Bueno, yo les invito a que escuchen el discurso que dio Netanyahu, que es el ministro de Israel. Él sacó dos pasajes de la Biblia. El pasaje que tiene que ver con Abraham y el pasaje que tiene que ver con el rey David. Y él dijo claramente, Israel nunca va a caer. Israel va a permanecer para siempre. ¿Por qué va a permanecer para siempre? Porque es la promesa de Dios. Y los enemigos pueden ser muy fuertes. Es más, si ustedes escucharon las noticias de las Naciones Unidas, casi todas las naciones estuvieron en contra de Israel. Casi todas. Menos Estados Unidos y otros países que no quisieron involucrarse. Pero casi todos los países hablaron mal de Israel, del genocidio y las masacres que ha ocurrido, y de los bombardeos y todo eso. Pero veamos qué dice aquí el texto. ¿Qué dice el versículo 22 y 23? No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. ¿Quién va a quebrantar los enemigos del rey David y de su pueblo? Dios mismo va a hacer intervención. ¿Y quién puede contra Dios, hermanos? Yo estaba escuchando los discursos de varios presidentes que estaban hablando en contra de Israel y dije, se están echando la soga al cuello. Porque Dios va a salir al encuentro de su pueblo y los va a vencer. Porque ¿quién puede contra Dios? Y miren qué cosa tan tremenda. Aquí está la promesa. Luego, dice que va a ser exaltado su poder. Versículos 24 al 25, todos juntos. 24 al 25. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Fíjense bien la grandeza que Dios le está prometiendo al rey David, ¿sí? Entonces, esto es algo impresionante porque Dios está respaldando a David, ¿sí? Entonces, no importa qué tan poderosas sean las naciones, no importa que llegue Rusia, China, Corea y todos los países en contra de Israel, ¿quién va a salir al frente de Israel? El Señor. Y entonces, ¿quién podrá contra él? Miren qué increíble, ¿sí? Y ahora, en el versículo 26 dice, me llamará Padre y seré su Dios y su roca. Versículo 26, también todos juntos, dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y así va a ser, hermanos. ¿Por qué Israel no ha desaparecido de la historia? ¿Por qué desaparecieron los babilonios, los egipcios, los griegos y todos esos imperios que hubo en la antigüedad? Porque todos le fallaron a Dios, todos cometieron graves cosas contra Dios, incluso las culturas aquí de nuestro continente, las culturas americanas, cayeron en la historia, porque hicieron cosas desagradables a los ojos de Dios. ¿Por qué no ha caído Israel? ¿Por qué Israel permanece? Porque Dios está con su pueblo, porque Dios está ahí con ellos, ¿sí? Una vez Benjamin Franklin fue un embajador que el gobierno de Estados Unidos, cuando estaba buscando la independencia de Inglaterra, fue enviado a Francia para conseguir armas y pedir la aprobación de los franceses o el apoyo de los franceses para ser libertados de Inglaterra, porque ellos querían ser un país libre. Y Benjamin Franklin era un hombre de ciencias y fue a la Academia de Ciencias de París para estar en unas conferencias, y resulta que ahí le hicieron una pregunta y le dijeron,
le preguntaron, ¿cómo sabemos que Dios es real? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Así le hicieron la pregunta a Benjamin Franklin, y eso fue en 1700 y tantos. Y entonces Benjamin Franklin le dijo, miren a los judíos. Miren a los judíos. ¿Y por qué mirar a los judíos? Porque es el pueblo que tiene la bendición de Dios y Dios está con ellos y ellos van a permanecer para siempre. Miren qué tremendo. Entonces, es increíble. A través de la historia hemos visto que han caído imperios, han caído pueblos, pero los judíos ahí están presentes. Y por último, veamos acá. ¿Qué le dice el Señor a David? Versículo 27. Todos juntos, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Subrayemos esa frase. Yo le pondré como el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, ¿en dónde se va a cumplir estas palabras que está diciendo este salmo? En la presencia o en la vida del Señor Jesucristo. Porque Él va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a gobernar a todas las naciones, ¿sí? Y le guste al mundo o no le guste, pero Él los va a gobernar. Y miren qué tremendo. Ahora, aquí hay una frase muy especial. Fíjense bien, dice el texto, yo también le pondré por primogénito. Pregunta bíblica, ¿era primogénito David? No, era el más chico. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que es el primogénito? Porque le va a poner como el principal, como el que va a recibir el privilegio de poder estar como el número uno de su familia. ¿Sí? No nació primero, pero Dios le va a dar ese privilegio, como si fuera el primogénito. Y recordemos que el primogénito en el Antiguo Testamento, en la herencia le tocaban las dos partes de la herencia del padre. Entonces, aquí le está dando una tremenda herencia. Bien, hermanos, entonces tomemos en consideración esto. Vamos a continuar la próxima semana con este salmo. Tiene 52 versículos, pero veamos qué importancia tiene para nuestros días. Este salmo debemos de tomarlo en consideración por lo que está pasando hoy en